Reddit pregunta: Doctores, ¿qué dato curioso del cuerpo humano la mayoría no conoce? La presión arterial alta a menudo no tiene síntomas. Hazte un chequeo gratis en una farmacia y normalízala. La presión arterial me molesta. Yo era luchador de la escuela secundaria y estaba en la mejor forma de mi vida y tenía la presión arterial alta. Ahora estoy fuera de forma y todavía tengo la presión arterial alta, pero también es algo de familia. Todos tenemos lo que se considera presión arterial alta, especialmente después de que redefinieron lo que es normal. Sin embargo, no hay evidencia de problemas cardíacos en mi familia. Tenemos diabetes y cáncer en nuestra genética, pero no insuficiencia cardíaca. No voy a negar que estoy lejos de ser saludable, pero me parece una locura que a pesar de que mi presión arterial ha estado por encima de lo normal toda mi vida, me traten como si fuera un gran problema. Hay un camino separado para los nervios que controlan tu sonrisa. Uno va a la región motora del cerebro y el otro va a la otra parte responsable de las emociones. Por eso, una sonrisa genuina se ve un poco diferente. La señal viene literalmente de un lugar distinto. Hay algunos pacientes con derrame cerebral o lesión en la cabeza que no pueden mover la boca debido a daños en la región motora, pero aún pueden sonreír ante algo que lo hace genuinamente felices porque el otro camino está preservado. Actualmente soy médico residente. Enumeré algunas cosas. Tu cerebro funciona con unos 20 vatios, que es más o menos la potencia de una bombilla tenue. Tu corazón genera suficiente presión para lanzar sangre a unos 30 pies. Por onza, el hueso es más fuerte que el acero. Tus pulmones tienen una superficie aproximada del tamaño de una cancha de tenis. Los bebés nacen con más hueso que los adultos. Por conteo celular, eres aproximadamente la mitad microbiano. La presión arterial alta a menudo no presenta síntomas claros. Por eso es tan importante revisarla con regularidad. Muchas farmacias ofrecen mediciones gratuitas y puede ser una forma sencilla de mantenerla bajo control. En mi caso, sufrí un derrame cerebral a los 30 años debido a la presión alta. A raíz de eso desarrollé epilepsia y en los 3 años siguientes he tenido múltiples convulsiones tónico-clónicas. Antes de todo esto siempre fui una persona muy sana y activa. Me gustaba moverme, hacer ejercicio y llevar una vida bastante normal. Ahora, en cambio, tengo que tomar varios medicamentos todos los días y mis capacidades físicas han disminuido mucho más rápido de lo que jamás imaginé. Además, algunos de los medicamentos me provocan un cansancio muy fuerte y casi nunca tengo apetito. Mi doctor y yo seguimos intentando ajustar el tratamiento para mejorar esos efectos, pero la realidad es que probablemente tendré que convivir con esto el resto de mi vida. Y lo más duro es que apenas tengo 33 años. La verdad es que es una situación bastante difícil. Por favor, revísense la presión arterial. Recuerdo perfectamente el día en que todo empezó a salirse de control. Estaba comprando durante mi hora de almuerzo cuando de repente empecé a perder la vista. Todo se volvió oscuro, como si estuviera mirando a través de un túnel. Me senté en una silla de exhibición que había en la tienda y llamé a mi marido para que viniera a buscarme. En el mismo centro comercial había una farmacia Walgreens, así que me llevó directamente a una de esas máquinas para medir la presión arterial. El resultado fue 200/150. Ese fue el primer aviso serio de que algo andaba muy mal. Lo más extraño es que esa misma mañana había hecho ejercicio y me sentía completamente normal. No tenía ningún síntoma que me hiciera sospechar nada. Y, de un momento a otro, mi visión se cerró como un túnel oscuro y mi vida cambió por completo. Desde entonces dependo de medicamentos todos los días. Algo parecido me había pasado años antes. Cuando estaba estudiando para ser paramédico, empezamos una práctica donde uno de nosotros hacía de paciente. Ese día me tocó a mí. Me conectaron al monitor LifePak y el aparato marcó algo así como 240/100 y pico. Pensé que tenía que ser un error, así que les pedí que lo repitieran. El resultado fue prácticamente el mismo. Entonces les pedí que tomaran la presión de forma manual, para estar seguros. Salió igual otra vez. Mi profesor me miró con cara muy seria y me dijo que fuera directamente a la sala de emergencias. En ese momento nos lo tomamos un poco a broma, pero ahora sé que en realidad era una señal de advertencia muy importante. Los niños cuando se rompen un hueso alrededor de la cuenca del ojo y atrapan un músculo en el hueso, les baja el ritmo cardíaco si miran hacia arriba.
se llama reflejo oculovagal u oculocardíaco. Se puede vivir una vida relativamente normal con solo un hemisferio del cerebro. En algunos casos de epilepsia severa, a ciertos pacientes se les ha extirpado la mitad del cerebro como parte del tratamiento, y aún así logran hablar, caminar, pensar e interactuar con otras personas. Mi hermana nació con trisomía 8 en mosaicismo, lo que significa que algunos tipos de células en su cuerpo tienen 3 copias del cromosoma 8. Este cromosoma está relacionado con el desarrollo del cerebro, la función cognitiva y el funcionamiento del sistema inmunológico. A lo largo de su vida le han realizado múltiples escaneos cerebrales, y todos han confirmado lo mismo: el hemisferio izquierdo de su cerebro es aproximadamente del tamaño de una manzana. Además, en gran medida está inactivo y prácticamente no ha crecido desde que ella tenía alrededor de 9 años. Durante el embarazo, los médicos estimaban que su esperanza de vida sería de unos 12 años. Cuando nació, las proyecciones indicaban que probablemente solo viviría hasta finales de la adolescencia. Sin embargo, recientemente celebró su cumpleaños número 35 y, a lo largo de su vida, ha sido objeto de múltiples estudios médicos debido a lo inusual de su caso. A pesar de que el hemisferio izquierdo de su cerebro tiene el tamaño aproximado de una manzana, puede usar, mover y sentir completamente el lado izquierdo de su cuerpo. También puede pasar objetos de una mano a otra y es capaz de atrapar objetos grandes sin problemas. Puede hablar, aunque lo hace con frases cortas o simplificadas. Por ejemplo, diría algo como, yo ir sándwich en lugar de voy a ir a hacer un sándwich. Aún así, entiende perfectamente lo que quiere decir y es capaz de ir a la cocina y prepararlo por sí misma. Tiene un NVQ en tecnologías de la información, puede comprender y resolver matemáticas básicas, y entiende perfectamente el valor del dinero y cómo usarlo. En muchos aspectos de su vida diaria es bastante independiente. Sin embargo, debido a otras condiciones de salud asociadas, necesita cierto apoyo para vivir y realizar algunas actividades cotidianas. Casos como el suyo realmente muestran lo extraordinario que puede ser el cuerpo humano. La capacidad de adaptación del cerebro es impresionante, y en muchos sentidos el cerebro humano sigue siendo un auténtico milagro de la naturaleza. Mi esposa trabaja en el campo de la medicina y me dijo algo que fue a la vez aterrador y sorprendente. Yo hago mucho microsoldadura y rework del VGA en consolas de juegos y electrónica, y ella siempre me ha dicho que sería un buen cirujano porque mis manos son muy firmes y son muy precisos. Le dije que nunca podría trabajar en un cuerpo humano porque si la cagas no hay vuelta atrás, pero si la cago en un electrónico, siempre hay una forma de repararlo. Susita, puedes cagarla un montón con el cuerpo humano, improvisar y la mayoría de las veces se arregla solo. Tu parte por donde no da el sol tiene tanto flujo de sangre que es muy difícil que te dé una infección, excepto la ETS. Por eso te puede dar hemorragias en un lugar con contacto constante con bacterias que hace la popó sin que te infectes. Remodelación ósea. En los niños, si un hueso sana en una posición anormal, a medida que crecen, el hueso se endereza hasta la forma que debería tener. Tiene límites, pero en muchos casos, especialmente en niños pequeños, podemos aceptar una gran cantidad de mala unión. Sanación en una posición anormal. Ya que, en última instancia, se remodelará como si nunca hubiera habido una lesión. Es como magia. Hay un mito popular sobre la lengua que es muy popular en Reddit por alguna razón. A pesar de lo que se sigue perpetuando en esos hilos de que mentiras te dijo tu profesor, la lengua sí está dividida en regiones de preferencia de sabor, salado, dulce, etc. No es todo o nada, pero la lengua está dividida en estos segmentos según la predominancia de diferentes tipos de papilas gustativas. Si revisas la fisiología de Costanzo, un libro de fisiología muy popular usado en las escuelas de medicina, dice claramente que hay regiones de preferencia de sabor. En resumen, tu profesor de primaria no te estaba mintiendo. Link a Costanzo, página 102. Fuente, médico de FM. Probablemente ya sea un poco tarde para la conversación, pero quería compartir un par de datos curiosos que siempre me han parecido fascinantes. Primero, algo bastante sorprendente. Tu cuerpo está constantemente tratando de atacar tus propios ojos porque, desde el punto de vista del sistema inmunológico, pueden parecer objetos extraños. Para evitar que eso ocurra, el cuerpo humano tiene un sistema inmunológico muy sofisticado y especializado que protege los ojos y evita que sean atacados por nuestras propias defensas. Algo similar ocurre durante el embarazo.
El cuerpo de una mujer pasa por un proceso biológico extremadamente complejo para evitar que el sistema inmunológico rechace al feto. Desde la perspectiva del organismo, el bebé también es parcialmente extraño, por lo que el cuerpo debe regular cuidadosamente su respuesta inmunitaria para permitir que el embarazo continúe. En general, el sistema inmunológico es increíblemente complejo y está lleno de mecanismos fascinantes. Un ejemplo muy interesante de cómo este sistema puede fallar es una condición llamada oftalmía simpática. Básicamente, si una persona sufre una lesión en un ojo, ya sea por un trauma o incluso por una cirugía, y se exponen ciertos antígenos oculares, las células del sistema inmunitario pueden reconocerlos y prepararse para atacarlos. El problema es que, después de ese evento, el sistema inmunológico puede empezar a reaccionar también contra el otro ojo, incluso si está completamente sano. Esto puede ocurrir en un periodo que va desde apenas 5 días hasta, en casos raros, más de 60 años después de la lesión inicial. Cuando sucede, el segundo ojo puede sufrir inflamación, visión borrosa e incluso pérdida de la visión. El embarazo, por otro lado, es prácticamente un truco de magia biológico. Un feto contiene aproximadamente un 50% de ADN que es genéticamente distinto, proveniente del padre. En circunstancias normales, el sistema inmunológico detectaría ese ADN como algo extraño, del mismo modo que detecta un órgano trasplantado. 1. Normalmente, tu cuerpo rechazaría un tejido extraño o un trasplante con bastante rapidez. 2. Durante el embarazo, sin embargo, la placenta crea una especie de zona localizada de privilegio inmunológico. En esa zona específica, las células inmunitarias de la madre se silencian o se regulan para que no ataquen al bebé. Lo más increíble es que este proceso solo ocurre en esa área concreta. El resto del sistema inmunológico de la madre sigue funcionando con normalidad para protegerla de infecciones y enfermedades. Todo esto demuestra lo increíblemente complejo y bien equilibrado que es el cuerpo humano. Muchos de estos procesos ocurren constantemente sin que siquiera nos demos cuenta. Tenemos rayas en la piel como las hebras, obviamente no del color de las hebras, pero ahí están, líneas de Blasco. Tenemos otras rayas invisibles en la piel llamadas dermatomas, estas corresponden a las raíces nerviosas que salen de la columna vertebral y explican la distribución del dolor radicular. Te puedes hacer mier un riñón y se puede volver a juntar. También todos los limpiadores desintoxicantes y la mier de las redes sociales están mal. Tu hígado y tus riñones son las únicas cosas que desintoxican algo. Siendo técnicos, los medicamentos de quelación también son factores, pero ambos sabemos que la limpieza de diarrea con jugo de manzana no es quelación. Esto no debería ser un dato curioso, pero hoy lo es. Las personas diagnosticadas con TDA que toman medicamentos estimulantes mueren significativamente antes que las personas con TDA que sí toman medicamentos estimulantes. La adherencia a la medicación ayuda a las personas con TDA a desarrollar y construir habilidades necesarias para funcionar normalmente, lo que también les ayuda a evitar factores de riesgo modificables asociados con la muerte prematura. Los hombres adultos con TDA no tratado tienden a vivir 7 años menos en promedio que los que sí reciben tratamiento. Las mujeres adultas con TDA no tratado tienden a vivir 9 años menos en promedio que las que sí reciben tratamiento. Al siguiente les dejo la fuente. Soy genetista, PhD. ¿No te imaginas la crisis de rehenes tan profunda que tienen los elementos genéticos egoístas en las especies, incluyendo a los humanos? Hay elementos molestos tipo virus en nuestros genomas que no se pueden quitar porque la consecuencia es infertilidad. Especies enteras de bacterias también tienen a antrópodos como rehenes. Me refiero específicamente a los retrovirus endógenos y Wolbachia. Prácticamente no hay casos registrados de personas que desarrollen esclerosis múltiple, EM, sin haberse infectado primero con el virus de Epstein-Barr, VEB. Lo interesante es que este virus está presente en más del 90% de la población mundial. Por eso, muchos investigadores creen que una vacuna contra el VEB podría, en cierto sentido, convertirse también en una forma de prevenir la esclerosis múltiple. También existe una conexión muy interesante entre la EM, una proteína llamada Syncytin 1 y una enfermedad del embarazo conocida como preeclampsia. Todo esto está relacionado con algo llamado ERV, que son los retrovirus endógenos humanos.
Los ERV son, básicamente, restos de antiguos retrovirus que infectaron a nuestros antepasados hace millones de años y que terminaron integrándose en el ADN humano. Con el paso del tiempo, esos fragmentos virales quedaron como parte permanente de nuestro genoma. Un ejemplo sorprendente de esto es que una proteína derivada de uno de esos antiguos virus, llamada Syncytin-1, cumple una función fundamental en el embarazo. Gracias a ella se forma un tipo de célula en la placenta llamado sincitiotrofoblasto, que es esencial para que el embrión pueda desarrollarse correctamente. En el caso de la preeclampsia, el problema parece estar relacionado con una disminución en la actividad del gen Syncytin-1. Esto termina provocando disfunción endotelial y una remodelación inadecuada de las arterias espirales del útero, lo que afecta la circulación entre la madre y el feto. Curiosamente, en la esclerosis múltiple ocurre casi lo contrario. Las placas que aparecen en el cerebro de las personas con EM muestran una gran sobreexpresión de Syncytin-1. En ese contexto, la proteína puede actuar de forma perjudicial, funcionando prácticamente como una toxina para el tejido cerebral. Debido a que su origen es viral, el sistema inmunológico puede reaccionar contra ella de una forma similar a como reaccionaría contra un virus real. Por esta razón, se ha investigado un anticuerpo monoclonal llamado Temelimab, diseñado para atacar la proteína de envoltura del ERW, que está relacionada con Syncytin-1. Si lo piensas bien, todo esto es bastante impresionante. Fragmentos de virus antiguos que quedaron en nuestro ADN hace millones de años todavía influyen en procesos biológicos modernos, desde el embarazo hasta enfermedades neurológicas. En mi caso personal, tuve una experiencia bastante dura con la mononucleosis. La infección parecía no desaparecer nunca. Mi vaso estaba muy inflamado y mi hígado también estaba en muy mal estado. Di positivo durante casi un año entero antes de que los médicos decidieran probar algo diferente, extirparme las amígdalas. Curiosamente, o tal vez no tanto, después de la cirugía finalmente empecé a mejorar. Tiempo después desarrollé esclerosis múltiple, y soy la única persona en mi familia que la tiene. No puedo asegurarlo con total certeza, pero siempre he tenido la sensación de que puede existir alguna conexión entre todo lo que ocurrió. Si te da un derrame en la zona correcta, te puede dar una condición que se llama síndrome de Anton. Afecta las áreas que procesan la información de los ojos, pero también las áreas que tienen cierta conciencia de la información que se procesa de los ojos. El resultado es alguien que está ciego, pero que insiste en que no lo está. El sistema nervioso entérico, que se encuentra en el intestino, produce más del 90% de la serotonina del cuerpo. Aunque esto es completamente cierto y esa serotonina es fundamental para procesos como la motilidad intestinal y la digestión, es importante aclarar algo. La serotonina producida en el intestino no cruza la barrera hematoencefálica, por lo que no influye directamente en la función neurológica del cerebro. Aún así, el intestino tiene una importancia enorme. De hecho, muchas personas lo llaman el segundo cerebro. El sistema nervioso entérico contiene una cantidad enorme de neuronas, se estima que tiene cientos de millones, lo que lo convierte en una de las redes neuronales más complejas del cuerpo fuera del cerebro. Algunos investigadores incluso sugieren que, desde un punto de vista evolutivo, el sistema digestivo fue una de las primeras estructuras en desarrollar redes neuronales complejas. Con el tiempo, apareció el cerebro como un centro de control adicional para manejar tareas cada vez más complejas del organismo. El cerebro y el intestino están en constante comunicación a través de lo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Se comunican mediante señales neuronales, hormonales y químicas, influyendo mutuamente en su funcionamiento. Por eso muchas veces las emociones se manifiestan físicamente en el estómago. Cuando tienes indigestión o malestar digestivo, tu estado de ánimo puede verse afectado. Y cuando estás nervioso o ansioso, puedes sentir esa sensación conocida como mariposas en el estómago. Incluso expresiones cotidianas como tener una corazonada o sentir algo en el estómago reflejan esa conexión profunda entre ambos sistemas. Otro aspecto fundamental es el microbioma intestinal, formado por billones de bacterias y otros microorganismos que viven en el sistema digestivo. Estas formas de vida ayudan a descomponer los alimentos y a transformarlos en sustancias que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. En cierto modo, actúan como una enorme fábrica biológica que produce compuestos esenciales para el mantenimiento general del organismo. Cuando la alimentación es pobre o desequilibrada, no solo estás privando a tu cuerpo de nutrientes importantes, sino también a esas bacterias que dependen de ellos para prosperar. Si el microbioma intestinal se debilita o pierde diversidad, muchas funciones del organismo pueden verse afectadas.
En otras palabras, si comes mal durante mucho tiempo, es muy probable que también termines sintiéndote mal. El cuerpo necesita ciertos nutrientes y compuestos básicos para producir muchas de las sustancias que regulan nuestro bienestar. Si el intestino no tiene los ingredientes necesarios, ya sea por una mala alimentación o por un microbioma intestinal deteriorado, su capacidad para producir ciertas sustancias importantes puede verse reducida. Y cuando eso ocurre, el equilibrio general del organismo también puede resentirse. Todo esto demuestra lo increíblemente conectado que está el cuerpo humano. El cerebro, el intestino y el microbioma trabajan juntos constantemente, incluso cuando no somos conscientes de ello. Una cosita, pero las partículas inflamatorias y los componentes bacterianos pueden irritar los sensores de estiramiento en la vejiga, haciendo que se activen prematuramente. Por eso, uno de los síntomas más comunes de una ITU es tener que mear más seguido. El cuerpo humano puede ser drenado de sangre en 8.6 segundos con sistemas de vacío adecuados. No soy doctor, pero algo divertido que aprendí de un neurólogo es que tu cerebro activamente construye tu percepción del momento presente como medio segundo después de que realmente sucede. Lo que experimentas como ahora es técnicamente un resumen ligeramente editado. Tu cerebro une las entradas sensoriales, rellena los huecos y suaviza las inconsistencias antes de presentártelo a tu mente consciente. Nunca estás experimentando la realidad en tiempo real, siempre estás viendo una repetición muy conveniente. Nuestra visión se construye fácilmente, se puede ver con un reloj con segundero o un temporizador digital con segundos. Ponlo en la esquina de tu visión, luego enfócate en otra cosa. Dirige tus ojos hacia el reloj y observa la manecilla o el dígito. Debería quedarse en su lugar, o en el mismo número un poco más de lo que debería. El cerebro desecha la mayor parte de la información cuando tus ojos se mueven, pero no sería útil que nos viéramos nada en este tiempo, así que usa el contexto para reconstruir lo que habría estado allí. En la misma onda, nunca puedes ver el mundo a tu alrededor en el ahora exacto. La luz viaja a la velocidad finita, incluso en el vacío, y en realidad es un poquito más lento a través de la atmósfera. Vemos los objetos con la luz que se refleja en ellos y llega a nuestros ojos. Así que cada objeto que vemos, lo vemos como era hace fracciones de segundos, lo que tardó la luz en viajar la distancia desde el objeto hasta nuestros ojos. Como la luz viaja a una velocidad que es más lenta que instantánea, nunca podemos ver el objeto en el ahora, solo como era cuando la luz lo golpeó en el pasado, muy cercano. Para los fetos masculinos, los riñones están donde los testículos y viceversa. Se cambian de lugar a medida que se desarrollan. El revestimiento del estómago se reemplaza cada pocos días. Si no fuera así, el propio ácido gástrico terminaría dañándolo o incluso digiriéndolo. Es un proceso bastante impresionante cuando lo piensas. Algunas personas se preguntan si esto ocurre de forma similar a lo que sucede con el revestimiento del útero durante la menstruación. En el caso del útero, el cuerpo elimina el revestimiento endometrial mediante contracciones. Estas contracciones ayudan a desprender el tejido, y la sangre y el material que salen durante el periodo son el resultado de ese proceso, ya que ese tejido necesita una vía para salir del cuerpo. En cambio, en el estómago el proceso es muy diferente. El revestimiento gástrico no se desprende de forma repentina ni dramática. En lugar de eso, sus células se renuevan de manera gradual y constante. Las células viejas mueren y son reemplazadas continuamente por células nuevas que se producen en las capas más profundas del tejido. La razón principal de esta diferencia tiene que ver con la vasculatura y la función de cada órgano. El revestimiento del útero necesita una gran cantidad de vasos sanguíneos porque su función es prepararse para un posible embarazo. Si un embrión se implanta, ese tejido debe poder nutrirlo adecuadamente, por lo que requiere un suministro de sangre muy abundante. El estómago, por su parte, cumple una función distinta. Su revestimiento está formado por diferentes tipos de células especializadas, como las células secretoras de ácido y las células que producen moco protector. Estas células trabajan constantemente para ayudar en la digestión y, al mismo tiempo, proteger al estómago de su propio ácido. En lugar de desprender todo el revestimiento de una vez, como ocurre en el útero durante el ciclo menstrual, el estómago simplemente renueva sus células poco a poco, manteniendo siempre una capa funcional que lo protege mientras continúa realizando su trabajo.
Este tipo de procesos muestran lo increíblemente bien adaptado que está el cuerpo humano, con cada órgano utilizando mecanismos distintos según la función que necesita cumplir. Algo chido que aprendí recientemente después de una radiografía de tórax, que al principio le pareció inusual al doctor. Algunas personas pueden nacer con todo su sistema de órganos al revés, o sea, el corazón en el lado derecho, el vaso, la vesícula biliar, el apéndice, etc., en el otro lado. Algunas personas pueden pasar toda su vida sin saber esto hasta que se hacen una radiografía. Se llama destrocardia. De una clienta que estaba embarazada que se entera por su ginecólogo, después de una cesárea, te regresan todas las tripas y el cuerpo las reacomoda en un par de meses. ¿Puedes sentirlo también? ¡Qué loco! Las mandíbulas y la vía respiratoria funcionales se desarrollan parcialmente al comer alimentos duros y crujientes cuando son niños, así que dejen de darle tanta porquería suave y procesada a sus hijos pequeños. Si tu cuerpo está luchando contra una infección y se ve abrumado, tu sistema inmunológico puede reaccionar exageradamente y empezar a atacar a sí mismo, lo que eventualmente lleva a la muerte si no se trata. Esta condición se llama sepsis y puede ser causada por infecciones bacterianas, virales o fúngicas. En las primeras etapas, los signos principales pueden ser fiebre, frecuencia cardíaca rápida. A medida que la tormenta de citoquinas y el daño continúan, a menudo hay dolor muscular y escalofríos, tiritando tan fuerte que los músculos se bloquean. La perfusión a las extremidades comienza a reducirse, y esto puede causar dolor muscular extremo. El lactato comienza a acumularse en la sangre. El corazón late más fuerte y con más fuerza para compensar una presión arterial progresivamente más baja. Los riñones comienzan a dejar de producir orina a medida que el daño progresa. Eventualmente, múltiples sistemas de órganos comienzan a fallar y, sin intervención, la muerte ocurre a veces en cuestión de horas. Tu sistema inmunológico es básicamente un portero con una lista. Está constantemente decidiendo qué pertenece y qué necesita ser atacado, y a veces se vuelve extrañamente confiado y ataca el polen o tus propias articulaciones como si fuera personal. También, tus intestinos básicamente vuelven a ser metidos después de alguna cirugía y se acomodan solos, lo cual es horrible pero algo impresionante, como desenredar audífono en tus bolsillos. No tienes un esqueleto. En cierto sentido, eres el cerebro y estás dentro de un esqueleto. Como contexto, he trabajado en una combinación algo inusual dentro del ámbito de la salud y tengo títulos en biología y química. Por eso, cuando aparecen hilos como este, rara vez encuentro algo que no haya escuchado o considerado antes. Pero esta idea en particular, realmente me hizo sentir incómodo por un momento. La forma en que percibimos nuestro propio cuerpo, lo que se conoce como imagen corporal, es sorprendentemente flexible. Cuando aprendes a usar una herramienta, por ejemplo, parte del proceso de aprendizaje consiste en empezar a tratarla como si fuera una extensión de tu propio cuerpo. Con el tiempo, tu cerebro la integra en tu percepción corporal. De hecho, para muchas personas la imagen corporal no se limita únicamente al cuerpo biológico. También puede incluir cosas externas como la ropa que llevas, tu peinado, o incluso objetos que usas con frecuencia. Todos esos elementos están técnicamente fuera del cuerpo vivo, pero el cerebro puede incorporarlos de forma natural en la percepción de uno mismo. En la práctica, suele ser mucho más útil que tu imagen corporal coincida con tu cuerpo físico, junto con la ropa, herramientas u objetos que utilizas, en lugar de pensar constantemente en algo como, soy un cerebro dentro de una caja ósea oscura, operando a distancia un cuerpo de carne. Esa forma de pensarlo puede ser filosóficamente interesante, pero también resulta un poco inquietante cuando realmente te detienes a reflexionar sobre ello. Un dato loco de biología evolutiva reciente, los huesos humanos se están volviendo más ligeros y menos densos en comparación con nuestros antepasados, pero también son más fuertes que el acero por peso. Además, tu esqueleto se reemplaza por completo cada 10 años, lo que significa que literalmente no tienes el mismo armazón que tenías hace una década. Nuestros ojos tienen algo llamado privilegio inmunitario. Esto significa que el sistema inmunológico del cuerpo reduce o controla ciertas reacciones inflamatorias en los ojos, como la hinchazón, porque estas podrían dañar seriamente la visión. En otras palabras, los ojos están parcialmente protegidos de las respuestas inmunes más agresivas del propio cuerpo para preservar su funcionamiento. Esto resulta interesante porque, aún así,
los ojos pueden verse afectados por varias enfermedades autoinmunes. Algunos ejemplos incluyen la enfermedad ocular tiroidea, la retinopatía diabética o incluso ciertos problemas oculares asociados con la enfermedad celíaca. Entonces surge la duda, si los ojos tienen este privilegio inmunitario, ¿por qué siguen viéndose afectados en estas enfermedades? La respuesta es que la idea de que los ojos están completamente escondidos del sistema inmunitario no es del todo exacta. En realidad, sí hay muchas células inmunitarias presentes en los ojos. De hecho, los oftalmólogos pueden observarlas mediante un microscopio especializado que se utiliza directamente para examinar el ojo del paciente. En esos estudios se han observado macrófagos, células T e incluso células B, entre otros tipos de células del sistema inmunológico. Por lo tanto, el privilegio inmunitario del ojo no significa que no haya defensas inmunológicas allí, más bien significa que la actividad de esas células está muy estrictamente regulada. El objetivo es evitar respuestas inflamatorias exageradas que podrían dañar estructuras delicadas del ojo y afectar la visión, mientras que al mismo tiempo el sistema inmunológico sigue cumpliendo su función de defensa cuando es necesario. Este delicado equilibrio demuestra lo increíblemente especializado que es el cuerpo humano cuando se trata de proteger órganos tan sensibles como los ojos. Quizás no un doctor, pero un farmacéutico. Derivados del opio como la morfina, el tramadol y la Hero funcionan directamente en el cerebro porque tenemos receptores de opioides en él. Como si estuviéramos destinados a sentir los efectos de dicho opio. Ya tienes estos receptores de opioides funcionando normalmente, incluso si nunca has tenido una sobredosis o te han sedado en una cirugía antes. ¿Por qué? Porque el cerebro produce compuestos similares al opio llamados endorfinas y encefalinas solo cuando experimenta emociones intensas hasta el punto de estar excesivamente feliz/triste. Hace esto para controlar el aumento de las señales nerviosas y las emociones incontrolables. Una vez que se producen en bajas cantidades, puedes experimentar euforia, similar a una sobredosis, por un tiempo, y luego te quedas KO en un sueño profundo. Hace años, el tío de mi esposa sufrió un derrame cerebral. Después de eso, desarrolló una forma particular de afasia. Solo podía empezar a hablar si primero decía una frase específica, oh, diablos, bien, pasemos de página. Esa frase parecía actuar como una especie de interruptor que le permitía comenzar a hablar. Con el tiempo, todos a su alrededor se acostumbraron a eso. Su familia lo entendía, sus amigos también, e incluso su ministro lo aceptaba tal cual. Era simplemente la manera en que su cerebro había encontrado para volver a poner en marcha el lenguaje. Algo similar ocurrió con Mel Blanc, el famoso actor de voz que interpretó a la mayoría de los personajes de Looney Tunes. Después de sufrir un derrame cerebral, perdió la capacidad de hablar con su voz normal. Sin embargo, algo muy curioso sucedió, aún podía hablar usando las voces de los personajes que interpretaba. Durante un tiempo, se comunicaba con los médicos hablando como Bugs Bunny, porque había perdido la memoria muscular necesaria para hablar con su propia voz natural. La afasia puede producir efectos realmente extraños en el lenguaje. El cerebro procesa el habla en diferentes áreas, y cuando alguna de ellas se daña, el resultado puede ser muy inusual. Uno de los fenómenos más curiosos es que las expresiones automáticas o los insultos a menudo permanecen intactos, incluso cuando la persona pierde casi toda su capacidad de hablar con normalidad. Esto ocurre porque ese tipo de lenguaje suele estar controlado por circuitos cerebrales diferentes a los del lenguaje estructurado y consciente. Todo esto muestra lo complejo, y a veces sorprendente, que puede ser el funcionamiento del cerebro humano cuando se ve afectado por una lesión neurológica. Todas las células del corazón poseen una propiedad llamada automaticidad. Esto significa que ciertas células pueden despolarizarse por sí solas, sin necesidad de recibir una señal directa del cerebro ni de otro órgano del cuerpo. Gracias a esta característica, el corazón puede latir de manera autónoma. De hecho, si se extrajera un corazón del cuerpo y se colocara sobre una mesa en las condiciones adecuadas, seguiría latiendo durante un tiempo por sí mismo. Esto ocurre porque el impulso eléctrico que inicia cada latido se genera dentro del propio corazón. Existen zonas específicas formadas por células especializadas llamadas células marcapasos, que son las responsables de iniciar estos impulsos eléctricos. Sin embargo, las células musculares del corazón, miocitos, no tienen esta capacidad de generar impulsos por sí solas. El potencial de acción de estas dos células es diferente. Las células marcapasos poseen un mecanismo especial que permite una entrada particular de iones, especialmente sodio, que desencadena su despolarización espontánea.
Este mecanismo es lo que les permite generar señales eléctricas de forma automática y desde el punto de vista fisiológico es realmente fascinante. En cambio, un miocito cardíaco, al igual que otras células excitables como las neuronas, normalmente solo se despolariza cuando recibe una señal proveniente de otra célula. Lo interesante es que el corazón no depende únicamente de un solo grupo de células marcapasos. En realidad, tiene varios sistemas de respaldo. Si por alguna razón el primer grupo de células marcapasos deja de enviar señales o la señal no se conduce correctamente, otro grupo de células puede asumir el control y comenzar a generar su propio ritmo. Y si ese segundo sistema también falla, existe incluso otro nivel adicional de respaldo que puede tomar el control. Este sistema escalonado garantiza que el corazón tenga varias oportunidades de mantener su ritmo incluso cuando algo no funciona perfectamente. Es realmente impresionante pensar que, a lo largo de la evolución, el corazón haya desarrollado múltiples mecanismos de seguridad tan simples y eficaces para asegurar algo tan esencial como los latidos que mantienen la vida.